Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Y con nuestras malas conductas fuimos enemigos tuyos. Sin embargo, has tenido misericordia con nosotros y Jesús ha recibido la ira y el castigo que nosotros teníamos que recibir. Ha derramado su sangre preciosa para lavar nuestros pecados eternamente. Te agradecemos por esta gracia sin ninguna paga. Hemos comprendido tu gracia tan grande y nos has hecho tener la vida eterna y la esperanza eterna. Durante la semana pasada también hemos podido predicar tu evangelio y también hubieron personas que han escuchado la palabra y han recibido la salvación y han comprendido tu gracia. Te agradezco por esto, Señor. Con tu sangre preciosa, nosotros quienes hemos recibido la salvación, la vida que nos resta, ayuda para que podamos vivir dignamente como cristianos tuyos. Para eso, danos tu palabra y con el poder del Espíritu Santo aférranos y guíanos. En este tiempo estamos aquí reunidos juntos para aprender tu palabra. Te agradecemos por darnos este buen momento. Y creemos, Señor, que tú estás ahora con nosotros. Y en cada familia, en cada lugar, a través de online, están escuchando la palabra. Y a todos esos oyentes, Señor, estén junto con ellos y el Espíritu Santo que guíe a ellos también. Y en cada tiempo nos quieres manifestar tu palabra necesaria y tu voluntad santa. Enséñanos cómo tenemos que comportar. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente. Y los que son débiles de corazón, los que están en tentación, Señor, abúndeles con la gracia digna para que ninguno vaya a la perdición. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro.
Vamos a buscar juntos la Biblia. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Desde el versículo 27 a 29, yo les voy a leer. San Juan capítulo 10, versículo 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta aquí. Por la pandemia de coronavirus estamos recibiendo muchas restricciones. Por eso no podemos reunirnos juntos libremente, pero aún así durante la semana pasada hemos realizado juntos esforzadamente el seminario bíblico. En esta iglesia también se ha reunido, sin embargo, en cada hogar y en cada lugar han escuchado, y en toda la nación hay muchos que han escuchado este seminario. Esta vez también muchas personas han comprendido la gracia de Dios y han recibido la salvación. Obviamente no podemos conocer cuánto es el número que han recibido la salvación. Sin embargo, Dios conoce a ese número y a cada uno de quien ha recibido la salvación. Nosotros hemos nacido en este mundo, y hasta que nosotros comprendimos la gracia de Dios y hemos recibido la salvación y su amor, no hay nada más milagroso que esto, ¿no? Y como dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación tan grande, si es que no tenemos interés y si es que lo ignoramos, entonces obviamente no puede recibir la salvación. También los que han recibido la salvación previamente ya conocen cuán importante es esta salvación. Por eso no solamente a sus amigos, sino a su familia, a todos sus vecinos, intenta todo lo posible para predicar, ¿no? Porque el corazón de Dios puede ser nuestro corazón, ese deseo de querer predicar a otros. Eso es nuestro anhelo, y también es el mandato de Dios, también es el propósito de la vida de los cristianos. Por eso, mientras en muchas dificultades nosotros intentamos todo lo posible para vivir mejor. Durante la semana pasada también los que han escuchado el seminario bíblico esta vez, aquí también va a haber personas que recién son salvos. Por eso hoy les voy a hablar acerca de la vida cristiana de los salvos. En la Biblia hay palabra para los que hay que comprender la salvación, y también hay palabra para los que ya son salvos. También hay palabra que es la vida después de recibir la salvación. Por eso siempre hay que aprender a través de la Biblia. Lo que las personas tienen que hacer ante Dios es comprender la gracia y con la fe recibir la salvación, y con la palabra y el Espíritu Santo vivir. Esto es más importante, pero para esto nuestro deber es aprender esforzadamente en la Biblia. Obviamente uno puede leer solo, pero es muy difícil y no se puede comprender por sí solo. Por eso Dios está entre nosotros, para que nos reunamos juntos, y mientras cuando aprendemos la Biblia, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Por eso esforzadamente tenemos que aprender. Las personas cuando están viviendo en este mundo
aprenden el conocimiento necesario para poder vivir en este mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros aprendemos la Biblia porque es necesario en este mundo, pero también para vivir eternamente junto con Dios y también para conllevar una relación correcta con Dios. Si es que aprendemos el conocimiento mundial con nuestra cabeza, entonces la palabra de Dios se comprende con nuestra conciencia. Esto no es con nuestra conciencia ni con nuestra sabiduría. Con esto no se puede conocer el secreto espiritual de Dios. Sí o sí Dios nos tiene que ayudar a comprender. Entonces anhelosamente hay que esperar y hay que anhelar la palabra de Dios. Y cuando uno aprende con el corazón de querer aprender, entonces Dios abre nuestro corazón para que comprendamos. Por eso, con un corazón sincero y anheloso, hay que seguir aprendiendo la Biblia. Hay que aprender y hay que comprender, y así uno puede conllevar una relación correcta con Dios. Y no solamente eso, sino podemos recibir la salvación, y después de recibir la salvación Dios está junto con nosotros y nos ayuda, obviamente en los problemas carnales también. Cuando los cristianos obedecen la palabra de Dios, guarda su hogar y protege. Hasta que entremos en su reino, nos guarda. Así Dios ha dicho. Por eso, mientras que aprendemos la palabra, siempre tiene que ser constante ese aprendizaje. Igual que comemos siempre, ¿no? Y también respiramos el aire. Así tiene que vivir para que nosotros podamos sobrevivir. Pero también siempre tenemos que aprender la palabra, la Biblia. Así podemos recibir constantemente la gracia de Dios. Por eso hay tantas palabras que tenemos que comprender. Por eso hoy, después de recibir la salvación, ¿cómo debe llevar la vida los cristianos? Poco a poco vamos a ir aprendiendo los puntos importantes. La palabra que hemos leído es lo que dijo Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros, después de recibir la salvación, conocemos que Jesús es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nos ama y para salvarnos ha dejado su vida, y Él es el buen pastor. Nosotros, quienes hemos sido descarriados y estuvimos perdidos, nos ha encontrado. Y ahora dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si es que han recibido la salvación ahora, ya no son ovejas descarriadas, sino han vuelto al Señor, porque el Señor nos protege y nos cría, y hasta que entremos en su reino nos guía. Así ha dicho. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo cuando fui al peregrinaje en Turquía, había un césped verde y un pastor iba con un rebaño de ovejas. Entonces yo me acerqué y le dije a ese pastor, por favor, ¿me podría prestar su manto de lana? Estaba hecho de piel de lana, entonces de la oveja, entonces me prestó hasta su gorro y también hasta el bastón que el pastor tenía, entonces me lo prestó. Entonces he llamado a las ovejas como el pastor hizo. Entonces el pastor dijo tal cosa y entonces yo también parecido lo grité así. Entonces, ¿qué pasó? Las ovejas ni siquiera me miran. En San Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Entonces, quizás estaban ahí las ovejas porque el pastor estaba ahí, pero si es que él no estuviese, se hubiese huido de mí, ¿no? Entonces, entre ellos dirán, ¿quién es ese señor? Se ha vestido como nuestro pastor, sin embargo, no es la voz que nosotros conocemos. Entonces, no he podido hacer nada con ellos. Es porque yo no era su pastor, ¿no? Porque ellos tampoco eran mis ovejas. Pero después de recibir la salvación podemos distinguir la voz del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Después de recibir la salvación podemos escuchar la palabra y se abre nuestro oído. Podemos ser abiertos de los ojos de poder ver la palabra de Dios. Eso realmente es sorprendente. Por eso nosotros somos las ovejas del Señor, por eso escuchamos la voz del Señor y seguimos. Tampoco seguimos la voz de un pastor o de una secta. Después de recibir la salvación, cuando aprendemos la palabra, podemos escuchar la voz del Señor y así podemos seguir a Él. Donde sea, pero seguimos. Pero Jesús dijo, oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Así dice, ¿no? Vida eterna. Ahora el Señor, a todas las ovejas que lo siguen, ya no somos ovejas descarriadas. Dice, ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Por eso que haya recibido la salvación, quiere decir que ha regresado al Señor. Igual que el hijo pródigo ha sido abrazado entre su padre. A todos los que confían en el Señor y siguen, da vida eterna. Hemos recibido la salvación, hemos sido perdonados de los pecados, hemos recibido la vida eterna. Es sinónimo todo. Los que fueron salvos, los que han recibido la vida eterna, cualquier día que muera va a ir al reino de Dios. Y no perecerán jamás, dice. La vida eterna no quiere decir que puede perderse, ¿no? Eso ya no sería vida eterna. Como dice aquí, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una persona, supongamos que ha comprado un producto con mucho precio, entonces lo aprecia, ¿no? Y hace todo lo posible para no perderlo. El Señor, en vez de nosotros, ha muerto y ha derramado su sangre preciosa y nos ha comprado con su precio. Ha derramado su sangre y ya no saldrá de su mano. No hay nadie que puede salir de su mano, ni nadie las arrebatará de mi mano. El diablo nunca puede quitar, porque el Señor es más poderoso que el diablo. También Jesús dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En la mano de Jesús y también en la mano de Dios está puesto el dispositivo de seguridad doble y triple. Una persona dice, aunque después de recibir la salvación dice que puede perder, o también hay otros que dicen que aunque son salvos, si es que se equivocan, van a ir al infierno. Eso no es correcto. Si es que realmente son salvos y ya es hijo de Dios, jamás se perecen. El problema es que si realmente cree, si realmente es salvo, jamás se pierde. Cuando uno recibe salvación, es eterno. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso el título de la palabra de hoy día he puesto la seguridad y la eternidad de la salvación. Que es tan seguro la salvación. Y después dice la eternidad, ¿no? O sea, que es eterno la salvación. Eternidad es quien ha recibido la vida eterna, que eternamente vivirá en el cielo. Hoy les quise decir de eso. Uno quien es salvo, si es que se equivoca, van a ir al infierno. ¿Cómo pueden decir esto? Hay un versículo parecido, pero es porque no ha comprendido qué quiere decir ese versículo. Pero eso no quiere decir.
Por eso nosotros hemos recibido la salvación, pero nosotros no obedecemos por el miedo de ir al infierno, sino como hemos recibido la salvación tenemos el agradecimiento hacia el Señor, por eso vivimos correctamente. Queremos vivir conforme a la voluntad del Señor y para el Señor. Vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Esto es como un resultado de un salvo. Porque si no, después de recibir la salvación también se necesita mi mérito. Eso no sería una salvación perfecta. Por eso en San Juan 6, versículo 39 dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Uno quien es salvo, el Señor ha dado la salvación a nosotros, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, que no pierde a nadie. Y también en Hebreos 9:12 dice, sino por su propia sangre habiendo obtenido eterna redención. Con su sangre preciosa nos ha derramado, nos ha redimido eternamente. Pasado, presente, futuro. Eternamente nos ha redimido. En Hebreos 10:12 también dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados y una sola redención. Eterna redención, eterna perdón de pecados, vida eterna es eternidad. Por eso después de recibir la salvación, la vida de uno está con la seguridad. Es eterno. Una persona dice, ay, entonces como yo soy salvo eternamente, me ha quitado los pecados eternamente y jamás seré juzgado, entonces viviendo como quiera, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero ¿por qué intenta tanto para vivir conforme a la palabra y no pecar? Porque cuando uno vive automáticamente peca, ¿no? Y estaría bien, así dicen. Si es que tiene ese corazón, realmente esto es una equivocación grande. Dios nos ama, pero no puede amar nuestros pecados. Piensen, ese pecado es tan temeroso, porque para quitar esos pecados, para salvarnos, por esos pecados ha enviado su unigénito y ha muerto en vez de esos pecados. Imagínense. Supongamos que después de recibir la salvación y piensa que puede pecar, si es que tiene ese pensamiento, entonces dice, el Señor me seguirá perdonando. El Señor, por favor, Señor, tú sigue muriendo, yo voy a seguir pecando. ¿Cómo pueden tener este corazón? Para que perdone nuestros pecados, realmente ha muerto ese unigénito de Dios y ha derramado su sangre preciosa, y la salvación que nos entregó realmente es tan grande, solo para salvarnos. Pero ¿cómo puede seguir pecando? Obviamente no tiene que pecar los que son salvos, pero eso tampoco quiere decir que después de recibir la salvación, de repente va a cambiar nuestro corazón como los ángeles. Los ángeles no pecan. Solamente el lucero ha sido quitado de su lugar. Sin embargo, los ángeles de ahora, ellos no pueden pecar. Uno después de recibir la salvación todavía queda el mal carácter de antes, ¿no? No quiere decir que después de recibir la salvación voy a ser santo y limpio de repente y jamás pecar. Pero eso es imposible. Es igual que un bebé nació como un humano, ¿no? Nació. Pero obviamente es bebé, entonces hace pipí, popó, cualquier lugar y come todo lo que hay en el piso. El perro hace popó y el bebé también. Parecen igual, ¿no? Pero es porque son bebés. Aunque están desnudos, no sabe que no les da vergüenza. Y no importa quién esté, sino hace todo lo que quiera. Pero cuando crece un poco, sabe cubrir sus vergüenzas,
se comporta mejor y también mira si es que esto le agrada a otros o no, y también hace lo posible para agradar a otros, y también piensa que es una actitud correcta. Entonces eso, creciendo, comprende poco a poco que uno haya recibido la salvación, ha nacido en el Señor. Entonces, llevando su vida cristiana, va a ir creciendo. Pero crece ¿hasta cuándo? Hasta que estemos ante el Señor. Crecer quiere decir cambiar. Con la palabra y el Espíritu Santo, nuestro corazón y nuestra vida poco a poco va cambiando, como nuestro Padre Dios. El propósito que Dios nos ha salvado no es para que vivamos mejor en este mundo, sino el cielo eterno y la tierra eterna, donde no hay mentira y pecados, donde solamente hay la gloria y la gracia de Dios. Nos quiere heredar ese reino. Cuando hemos recibido la salvación con un aspecto miserable de siendo pecadores, hemos sido salvos, pero cuando entremos en su reino sin ninguna vergüenza, para que entremos, tenemos que ir cambiando poco a poco. Cada vez que cambie nuestro corazón, también hay que cambiar nuestra vida. Nuestras palabras, hay que cambiar nuestras conductas, y poco a poco tenemos que ir transformando como realmente un salvo. Así tenemos que vivir dignamente siendo hijo de Dios. Supongamos que ha nacido un humano, pero vive como un animal. Eso es incorrecto, ¿no? Por eso, los que son salvos, obviamente no hay que pecar. Pero cuando todavía son débiles de su fe y no ha cambiado su corazón, entonces pueden equivocar. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a aprender de eso hoy. Vamos a buscar juntos San Juan capítulo 8. Busquemos San Juan capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, San Juan capítulo 8, versículo 11. Les leo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta palabra, si es que vemos el contenido anterior, Jesús estaba en el templo de Jerusalén y estaba enseñando la palabra, y estaba por empezar de aprender, enseñar la palabra, pero de repente hubo algunos ruidos. Es porque los escribas y fariseos han traído a esta mujer, donde han capturado en esa escena de fornicación. No sé si es que el hombre se ha huido, pero solamente trajeron a esta mujer. Esta mujer, con un aspecto tan miserable, ha sido arrastrado, y los fariseos dijeron a Jesús: en la ley dice que este tipo de mujeres tenemos que matarla apedreando, pero tú, maestro, ¿qué piensas? Su propósito no era para matar a esta mujer apedreada, sino querían hacer una trampa a Jesús. ¿Por qué? Si es que Jesús hubiese dicho que mate, entonces se cumple la ley de Moisés, pero en esa época Roma estaba gobernando a Jerusalén. Por eso, si es que el juez de Roma no da la sentencia de muerte, nadie podía matar a alguien. Por eso, si es que dijere que la mate, entonces iba a ser un hombre que quebrante la ley de Roma. Pero si es que dice que no mate, entonces va a ser un hombre quien quebrante la ley de Moisés. Por eso, que haga así o así, iba a caer en trampa. Por eso era la trampa de ellos para hacerle caer a Jesús, para que esté tentado. Entonces, en ese momento Jesús ha escrito algo en la tierra con su dedo. En la Biblia no especifica qué contenido ha escrito. Cuando yo vaya ante Dios, quiero preguntar: Señor, ¿tú qué has escrito en ese momento?
pero podemos imaginar. Como dice en San Mateo capítulo 5, Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Quizás hubiese escrito esa palabra. Entonces todos miraron lo que ha escrito. Jesús quiso hacer comprender el pecado de ellos. Y otra vez ha escrito: y levantó y dijo Jesús: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No hay ninguno que no tenga pecado, ¿no? ¿Dónde hay? Obviamente hubiese pecado algo peor que esa mujer, que sea fornicación o que sea un pecado menor, obviamente iba a ser juzgado ante Dios. Entonces con conciencia podían saber. Salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué salieron primero los viejos? Es porque tuvieron más experiencia en pecar, hasta los más jóvenes. La piedra que tenía en sus manos lo dejaron sin fuerza y todos se fueron y estaba en silencio. Y ahora la mujer estaba temiendo con sus ojos cerrados, ya pensando que iba a ser muerta, pero de repente estaba en silencio el ambiente. Entonces Jesús dijo: ninguno te condenó. Condenar quiere decir juzgar. Y la mujer está mirando y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús, ¿qué tenía que hacer? Solamente Jesús es el único que no tiene pecado. Entonces yo no tengo pecado, así que yo te puedo matar. Cierra tus ojos, ¿así ha dicho? Jesús es el único quien puede condenar. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No te condeno, quiere decir que no te juzgo. Entonces esto parece que quebranta la ley de Moisés, ¿no? Porque la ley de Moisés dice que quien fornica hay que matar apedreado. Entonces Jesús dice: ni yo te condeno, o sea que yo no te juzgo. Si es que ahí termina, va a ser quien quebrante la ley de Moisés. Que diga ni yo te condeno quiere decir que la condenación y el juicio que tú tienes que recibir, yo voy a recibir en vez de ti. Por eso no te voy a condenar. Entonces es una palabra que ya dijo previamente de su muerte a esta mujer, que yo voy a ser condenado en vez de ti. Jesús sí o sí tuvo que derramar su sangre para salvar, pero Jesús, para todos los pecadores y también para esta mujer que ha fornicado, ha muerto. Por eso dijo: ni yo te condeno. Él tiene la potestad de juzgar y también de perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque Él es quien iba a ser crucificado y también puede dar la evidencia de creer. Entonces, que crea o que no crea, de no creer en Jesús vas a recibir el juicio. Por eso que diga ni yo te condeno, estaba dando la salvación, ¿no? Que yo voy a ser muerta en vez de ti, por eso yo te perdono. Pero como dice, ya no peques más. No peques más, ya no hagas lo mismo. La razón que ha perdonado los pecados no es para que siga pecando, sino para que ya no peque. A nosotros también. El Señor ha muerto en vez de nosotros y ha quitado nuestros pecados eternamente. La razón es para que ya no pequemos más. Por eso que uno peque, como dice San Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Antes nosotros también éramos esclavos del pecado, pero después de que ha quitado nuestros pecados Jesús, hemos creído en su palabra y ahora hemos sido libres del pecado y ahora somos esclavos de la justicia.
Esclavos del pecado quiere decir que uno hace todo lo que manda el pecado. Como dice en 2 de Pedro 2:19, es hecho esclavo del que lo venció. Si es que peca, va a ser esclavo del pecado. Si es que es arrastrado del diablo, va a ser esclavo del diablo. Y si lo arrastra el cuerpo, va a ser esclavo del cuerpo. También esclavos del humano. Pero ahora ya no somos esclavos de ellos, no somos esclavos de la justicia. Busquemos juntos Romanos capítulo 6. Hoy vamos a buscar algunos versículos más. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 2, yo les leo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por nuestros pecados el Señor ha muerto y nos ha dado la gracia. Entonces, para abundar la gracia, ¿tenemos que pecar más? En ninguna manera. Obviamente fue gratuito la salvación, fue gratuito ese regalo, pero quien ha dado ese regalo ha pagado a un precio grande, hasta su muerte. La salvación que nos dio el Señor realmente es con un precio tan caro. ¿Y otra vez van a pecar? Porque los que hemos muerto al pecado, el Señor ha muerto por nuestros pecados. Nosotros también hemos sido muertos juntos con el Señor por nuestros pecados. Pero ¿cómo viviremos aún en Él? También en versículo 17, Romanos 6, versículo 17 a 18, yo les leo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Claro, ahora han aceptado y obedecido la palabra del Evangelio en el corazón y fueron libres de pecado y ahora somos siervos de la justicia. Ya no somos siervos del pecado. Ahora hay que temer más que el veneno de la víbora, el pecado. Dios realmente odia el pecado. Él no va a amar hasta los pecados. En Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hay que combatir contra el pecado, pero ¿hasta cuándo? Hasta derramar la sangre, dice. Está bien que mueran resistiendo contra el pecado. Pero como dicen, ¿viven cómodamente como uno quiera? No. Nosotros hemos sido salvos con la gracia de Dios. Pero los mundanos, como dicen, nos critican diciendo que ellos dicen que después de recibir la salvación pueden vivir como quiera pecando. ¿Nosotros enseñamos así? Es una calumnia malvada. Hay que combatir contra el pecado. Busquemos juntos primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. 4 versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado, quiere decir que nos ha llamado de los pecados, o sea, nos ha salvado. Nos ha salvado no a inmundicia. No nos ha salvado para que vivamos pecando, sino para que vivamos santificados. Para que seamos santos como Dios.
para llevarnos al reino eterno y glorificado, nos ha salvado. No nos ha salvado para que pequemos. Y también en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, busquemos, capítulo 2, versículo 12, 2:12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Os llamó, o sea, nos salvó para darnos su reino y su gloria, para que entremos. Tenemos que andar como es digno de Dios. Para que entremos en la gloria de Dios, tenemos que vivir dignamente ante Dios. Nos ha salvado para que vivamos dignamente. La salvación que Dios nos ha dado no podemos ignorarlo o menospreciar. En capítulo 3, versículo 13, busquemos 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Nosotros en poco tiempo vamos a entrar en su reino. En poco tiempo el Señor vendrá a llevarnos. Nosotros que vayamos con el Señor primeramente, o también estamos viviendo en la época donde podemos encontrarnos con el Señor estando vivos. Pero dice aquí con todos sus santos. El Señor, con todos los santos que han muerto primero, viene junto con ellos. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En santidad quiere decir distinguir de los pecados, irreprensibles. Cuando hemos sido salvos, realmente hemos recibido la salvación con una condición tan miserable, tan sucio, pero hemos escuchado la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha ayudado y nos ha puesto en la santidad. Por eso nos reunimos, aprendemos la palabra, oramos juntos, compartimos la comunión. Entonces, sin que uno sepa, poco a poco va creciendo su fe y cambia su vida y su corazón. Esto es algo seguro. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que crecer para que no pequemos jamás? No es necesario que uno siempre peque. Sí es posible que uno no peque después de recibir la salvación. Cuando yo digo algo así, entonces una persona dice: ¿cómo es posible que un hombre no peque? Sí, en la palabra está escrito que sí es posible que uno ya no peque. Entonces, ¿tenemos que vivir pecando? Busquemos juntos Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a buscar varios versículos. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículo 21 a 22. Colosenses capítulo 1, versículo 21 a 22. Leamos juntos. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Claro. Ese espíritu que tenía que ir al infierno estuvo en esa condición, pero dice: ahora os ha reconciliado haciendo malas obras en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Nos ha reconciliado y después, como dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Después que nos ha salvado, ¿qué pasa? El Señor, ¿qué hace con nosotros? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santo y sin mancha e irreprensible. Así para que estemos ante la gloria de Dios. Quien nos ayuda a hacer esto es el Señor. Sí, nos ayuda. No solamente nos ha engendrado, nos ha dado a luz. Un bebé, cuando nace, ¿en cuántos meses lo baña? ¿No lo ha hecho? ¿No tiene experiencia? Todos los días hay que duchar. Los bebés son limpios, ¿no? Pero ¿por qué lo ducha? Pero hay que ducharlos todos los días para que sean sanos. Y todos los días hay que dar leche. Y así crece y crece. Todos los días hay que comer la palabra y hay que lavar con la palabra todos los días para que sea santo. Después de recibir la salvación hay que seguir esto. Por eso, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de su gloria. Hay que saber esto bien. Un niño, por ejemplo, ha nacido. Obviamente no puede nacer por sí solo, pero puede crecer por sí solo. Cuando uno es salvo también, a través de la oración y la ayuda de los que ya son salvos, puede recibir la salvación. Y después de recibir la salvación en el rebaño de los salvos, nos alimenta, nos limpia con la palabra y nos alimenta con la palabra. Nos enseña la Biblia y así nos guía. Ya soy salvo, Señor, gracias, muchas gracias, hasta ese día que encontremos en el reino. Así pueden decir. Un niño después de haber nacido dice, ay, madre, gracias, padre, chao. Toda la familia tiene que cuidar y lo mira todos los días, entonces se hartó de eso, entonces supongamos que en la noche salió al hoyo del perro, entonces el perro que está pasando lo muerde diciendo que ¿esto quién es? Ni siquiera es perro. Entonces un hombre que estaba pasando miró a ese niño diciendo, uy, ¿qué le pasó? Entonces entró al centro del huérfano. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí empieza el problema, ¿no? No hay que salir. No hay que apartarse. Busquemos primero de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 14 hasta 16, yo les voy a leer. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nosotros antes éramos hijos desobedientes, pero ahora somos hijos obedientes. Como esos hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes vivíamos a la conformidad de nuestro cuerpo. Si es que odiábamos, entonces lo insultábamos, hacíamos todo lo que quería el cuerpo. Uno vivía conforme a sus deseos carnales, entonces va a ser puro pecado. Y dice que ya no vivan así, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es que nos ha llamado? Es Dios, ¿no? Como Dios, haced también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, hablar, comportar, pensar, todo. Hay que ser distinguidos de los mundanos. Un hijo de Dios no puede vivir como un hijo del diablo. Uno que va a entrar al cielo no puede vivir como uno que va a entrar al infierno. No, ya no somos mundanos. El Señor dijo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Somos distinguidos para ir al cielo.
En un poco tiempo vamos a estar con el Señor. En un poco tiempo. Ya no es largo el tiempo que nos queda en este mundo. El tiempo que nos resta no tenemos que pensar con el propósito de cómo viviremos mejor, sino rápidamente hay que pensar cómo viviremos dignamente ante el Señor. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así dijo en la palabra de Dios. Yo soy santo, entonces vosotros también sed santos. Dios quiere que nosotros seamos santos. Ahora hemos sido distinguidos del mundo y de pecado. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo. Piensen de eso. No podemos vivir parecidos con este mundo. ¿Cómo es posible no pecar? Pero sí es posible. No hay que poner excusas ni racionalizar. La frase que dice palabra y hecho. Palabra y hecho no quiere decir que solamente es hijo de Dios con el corazón, sino hay que poner en práctica como realmente un hijo de Dios. Ahora, después de recibir la salvación, o mejor busquemos un versículo más, segundo de Pedro, capítulo 3. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12, yo les leo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? En un poco tiempo este mundo será quemado y será derretido todo. Por eso aquí no es el lugar que estaremos. En un poco tiempo tenemos que huir. El Señor nos llevará. Dice: ¿cómo debéis vosotros andar? En este mundo que será destruido no hay que poner cariño, tampoco dar el corazón a todos ellos. No podemos vivir como ellos. En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Qué tipo de personas tenemos que ser? En santa y piadosa manera de vivir. Esto es la manera de vivir para el Señor. Tenemos que ser santos como el Señor. En una manera piadosa. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Tenemos que esperar al reino de Dios y tenemos que esperar y anhelar para que entremos en su reino. ¿Cuándo vendrá el Señor? Jesús que nos dijo que volvería, ¿cuándo regresará? No sabemos cuándo, hoy o mañana, o pasado mañana, o en este año, no sabemos. Ya ha terminado todas las señales que se debe cumplir antes de la venida de Él. Realmente está tan cerca para la venida del Señor. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estamos esperando y preparando para entrar en su reino. Ahora, supongamos que un salvo, si dice que yo no peco nada, obviamente es mentira, ¿no? Pero poco a poco crece su fe y va transformando y va cambiando para que ya no peque. Obviamente uno no puede ser perfecto. Entonces cuando uno salvo peca, entonces ¿qué problema puede venir? Primero, si un salvo se equivoca, se corta la comunión con Dios.
que sea un pecado grande o pequeño, obviamente Dios odia los pecados. Puede haber buena comunicación entre el padre y el hijo, ¿no? Dice, padre, y le encanta a ese padre. Entonces, cuando llega el tiempo de regresar de su trabajo y suena la puerta, entonces el hijo corre y lo abraza en su cuello y dice, papi, y entonces está buscando si ha comprado algo rico para él. Entonces, ese padre lo abraza, lo besa, entonces hay una comunicación tan buena, ¿no? Pero después de recibir la salvación, decimos a nuestro Dios Padre, Padre. Entonces nuestro Dios dice, sí, hijo, dime. Entonces hay esa comunión. En primera de Juan 1:3 dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es una comunicación, fellowship, ¿no? Pero si entra pecado, se corta esa comunión. Si es que uno desobedece y se equivoca con la palabra del Padre, entonces se puede enojar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hijo? Ahora teme a su padre, ¿no? Cuando yo estaba en primaria, cuando no llevaba mi tarea, entonces mi profesora me pegaba en la mano. Ahora, hoy en día ya no hace eso, ¿no? Pero tenía que estar arrodillado, levantando una silla, y realmente así era antes. Entonces, si es que yo no llevo la tarea, entonces, ¿qué pienso? Ay, ojalá no venga mi profesora y porque está mal de salud. Entonces, eso puede pasar con un padre e hijo. Si es que se equivoca algo contra su padre, entonces no quiere que venga de su trabajo. Entonces se esconde si es que suena en la puerta. Entonces el padre dice, oye, ¿dónde estás? Entonces ya no hay buena comunión. Que no puede haber comunión quiere decir que un celular que esté mal logrado, que esté sin batería, que no puede llamar, que esté sin comunicación. Eso es ser cortado de la comunicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que arreglar. Por eso, uno, ¿cómo puede arreglarlo? Busquemos juntos, primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Les leo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan está escrito para los que ya son salvos. Los que son salvos de llevar la comunión con Dios, y si es que falta un poco, entonces entre los cristianos también hay que llevar la comunión. Por eso la comunión entre los cristianos no es una comunión simple de la comunión entre los santos salvos, sino en una relación triangular, llevar la comunión con Dios. Por eso si es que se corta la comunión con Dios, tampoco se puede hacer la comunión con los hermanos. Supongamos que uno ha pecado contra Dios y sin arrepentirse están ahí en la comunión y dice que, ay hermanos, amemos unos a otros, los amo. Eso es mentira. Se ha cortado la comunión con Dios, entonces ¿cómo puede llevar la comunión correcta con los hermanos? Primero hay que recuperar la comunión con Dios. Entonces, ¿cómo? Hay que confesar sus pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, nosotros aquí quiere decir los que son salvos, hay que aceptar de confesar los pecados. Pero este pecado, hay pecados inconscientes, ¿no? Que uno peca leve. Inconscientemente quiere decir que uno no quiso pecar, pero por su carácter antiguo que todavía no ha cambiado, quizás odia a alguien, quizás
mostró la cólera o estos pecados leves, sí se puede ser perdonados fácilmente. Entonces uno se arrepiente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dios, me equivoqué. Primero hay que confesar a Dios. Y si es que se equivoca, también tiene que ir a esa persona pidiendo perdón. Ay, perdón, yo me equivoqué contigo, que me pasé del límite, me equivoqué. O perdón, yo mentí. Perdóneme, ya no voy a hacer. También es necesario quizás confesar sus pecados a los hombres. Pero primero hay que confesar a Dios. Si es que uno confiesa a Dios, obviamente hay que arrepentirse. Esto es el arrepentimiento. Por eso en la Biblia salen dos tipos de arrepentimiento, el arrepentimiento fundamental y parcial. Arrepentimiento fundamental es el arrepentimiento cuando un pecador comprende sus pecados y regresa a Dios, igual que el hijo pródigo ha comprendido sus pecados y regresó a su padre. Arrepentimiento es corregir y regresar. Hay que regresar y ahí termina el arrepentimiento. Y cuando uno está pensando de sus pecados cometidos, por ejemplo, que yo he vendido a Jesús con 30 platas y después se arrepintió y tiró esas platas, pero después se suicidó. Él fue al infierno. Pedro también ha negado a Jesús 3 veces. Realmente es un cobarde. Dijo que no cambiaría jamás, pero Pedro se arrepintió verdaderamente. Por eso Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Se caerá en infierno, ¿no? Jesús dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Regresó él. Se equivocó, pero por esa equivocación no hay que estar ahí sentados, sino hay que levantarse rápidamente y hay que arrepentirse y hay que volver. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es el pecado después de recibir la salvación. Si es que vemos en el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces uno pregunta si es que realmente hay que orar así. Esto aplica solamente a los salvos, los que ya son salvos. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, quiere decir que nosotros, para que seamos perdonados de Dios, también tengo que tener el corazón de saber perdonar a otros, quien se equivocó conmigo. Si no perdonáis ofensas de otros, Dios tampoco perdonará el tuyo. Así dice. Desde el corazón que no sabe perdonar, hay que arrepentir y hay que pedir perdón a Dios. Como yo perdoné a otros, Señor, por favor, tú también perdone a mí. Sucesivamente tenemos que pedir perdón a Dios, pero si es que alguien se equivocó conmigo, no puede perdonar jamás. ¿Jamás pueden perdonar? ¿Cómo pueden hacer esto? Entonces Dios tampoco perdonará a ustedes. Por eso, como sea, nosotros tenemos que ser perdonados. Si confesamos nuestros pecados, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Así uno puede recuperar su comunión. Padre, me equivoqué, ya no haré lo mismo. Entonces el padre, viendo a su hijo, se siente mejor pensando que realmente ha confesado sus pecados. Entonces dice que no te preocupes, ya te perdoné. Entonces se recupera otra vez su relación. Perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Quiere decir que hasta Dios poco a poco va eliminando mi corazón de querer pecar, para que ya no peque repetidamente. Con la gracia de Dios fue perdonado nuestros pecados y con su verdad limpiamente nos ha perdonado y nos ha limpiado. Por eso hay que confesar y volver.
Así se recupera la relación con Dios. La comunión con Dios es muy importante. ¿Cómo puede llevar la comunión? Busquemos juntos 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 a 7. Yo les voy a leer 5 a 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, por eso para llevar la comunión con él hay que andar en la luz. ¿Cómo puede tener la comunión con la luz y la oscuridad? Yo estoy andando en la oscuridad y digo que estoy andando con Dios. ¿Cómo puede andar la oscuridad con la luz? ¿Qué es la luz? Andar en luz no quiere decir que no pecar ni un pecado, sino cuando uno está pecando, entonces se revela el pecado porque uno anda en luz. Hasta los pecados más pequeños se revela porque la conciencia brilla. Mi estudio está en el lado este, hacia la ventana. Yo me levanto temprano en la mañana y estudio la Biblia. Entonces, desde el lado este entra la luz. Entonces, yo estoy con la pijama y me quiero cambiar, ¿no? Entonces, entra la luz de repente y normalmente no se ve el polvo, pero de repente se muestra el polvo y me asusto. Y estoy por cambiar a esta ropa, pero entonces lo sacudo hacia la ventana y otra vez me pongo. Cuando hay la luz, entonces que sea el polvo más pequeño se revela. Pero si no hay luz, uno no puede ver y no sabe si hay polvo o no. Cuando anda en la luz, entra hasta el pecado más pequeño de nosotros. Decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. De que tenemos comunión con Él, eso es mentira, estando con pecados. Dios es luz, pero ¿cómo yo puedo andar con Él estando escondido de nuestros pecados? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión unos con otros quiere decir comunión con Dios y también llevar la comunión entre los santos que tienen la comunión con Dios. Es por eso que nosotros tenemos la comunión junto con Dios, por eso Dios es luz y también tenemos que estar en luz, estando en la palabra también. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, en inglés no es all sins, sino every sins. O sea, que es el pecado, todos los pecados, de cada pecado. Que jamás puede esconder los pecados en la luz. Siempre tiene que ser transparente su vida. Una persona dice, viendo al cielo no siente ninguna vergüenza, pero qué bueno sería si es que se siente así. Pero los cristianos deben ser así, no hay que esconder sus pecados. Si es que hay que resolverlo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay una palabra así también. Por eso hay que confesar y hay que volver, así Dios perdona y continúa la relación con Dios. Sin embargo, existe el pecado que uno peca a propósito. Es un pecado grande que no deben pecar los cristianos. Por ejemplo, un pecado que ha planificado para engañar a otros, que ha robado, que ha engañado, que ha fornicado.
No. Hasta matar no creo, ¿no? Pero un salvo, si es que cae en tentación, también es posible que peque a propósito. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no termina con solo confesión. Supongamos que yo pequé algo grande y voy a mi padre y digo, padre, disculpa, yo he robado o yo he quitado el dinero de otros o yo he mentido o yo he adulterado. ¿Cómo? ¿Cómo me dices eso? Entonces, tú pecando algo así grande y tú quieres resolverlo solamente al confesarlo, entonces trae la vara. Si es un hijo pequeño, trae la varita, pero si es un grande, trae la vara grande. Entonces quizás lo va a golpear. ¿Por qué? Para disciplinar, para amar. Disciplina porque ama. ¿Por qué va a pegar a otros hijos? No es porque es su hijo propio. En Proverbios dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los castigas con vara, no morirá. Dios es un padre estricto. No hay que pensar solamente que Dios es amor. Busquemos juntos Hebreos capítulo 12. Busquemos Hebreos capítulo 12, desde el versículo 5. Hebreos capítulo 12. Desde el versículo 5 les leo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque ama, porque es su hijo, entonces lo disciplina. Azota a todo el que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, la disciplina mismo es la razón que es hijo. Dice, si no hay disciplina, sois bastardos. Una hermana dijo a mí, Pastor, creo que yo soy el último porque no me disciplina. Para Dios no hay último hijo. Primero hay que pensar si no es hijo, quizás es un bastardo. Que no tenga disciplina, eso es más problema. ¿Por qué Dios no me disciplina? ¿Por qué no me da castigo? Es porque no es hijo. Hay que pensar bien. Se muestra el castigo con varias maneras. Si es que ha robado el dinero de otros, entonces sí o sí va a salir perdiendo. Doble, triple. Y si es que engañó a otros, entonces también será engañado. En 1 Corintios 11 sale los santos de Corinto. Ellos hace poco que ha recibido la salvación, incluso los que son salvos de ese tiempo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Apóstol Pablo tuvo una enfermedad y realmente ha sufrido tanto, pero esa enfermedad no era castigo de Dios, sino era para quebrantar su soberbio. Nosotros, dependiendo de su constitución, hay los que son débiles y los que alimentan mal, se sienten mal, pero hay otros debilitados por haber pecado, hay otros enfermos porque han pecado. Depende. Cada uno sabe. En 1 Corintios 5:5 dice, como no se arrepentían después de haber pecado, apóstol Pablo dijo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si es que no hace caso, entonces hasta puede llevar su vida.
Cuando uno es salvo, como castigo puede venir la muerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Él, estando ante Dios, realmente también será disciplinado. Por eso en 1 Corintios 3 a este tipo de personas dice: será salvo aunque así como por fuego. Será quemado totalmente, pero como fue sobrevivido solamente su vida después de haber salido todo quemado y fuego, así será salvo en el reino de Dios, dice. Aunque son salvos, quiere estar en la última fila. Realmente todo se revela cuando estemos ante Dios en su juicio. El Señor y Dios Padre que me ha salvado, que me ha amado. Entonces hay que hacer todo lo posible para vivir conforme a su voluntad. En Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como yo amo, entonces te disciplino. Para que pongas tus pilas, para que te arrepientas. Hay que seguir arrepintiéndonos todos los días, para siempre. Pasando un día, llega la noche, entonces hay que pensar si es que yo me equivoqué, si es que yo he mentido, si es que me he equivocado algo contra los hermanos, si es que me comporté mal, si es que los odié. Si es que llega algo en su corazón, entonces hay que confesar a Dios. Y también entre los hermanos, si es que llega algún problema, hay que decir: yo me equivoqué, perdóname, hermano. Entonces esa persona también va a decir: ay, yo también me equivoqué, disculpa. Y así se recupera la relación. Si traes tu ofrenda a Dios y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Supongamos que son enemigos contra el hermano y perdona con Dios, ora a Dios y ahí termina. Hay que regresar a ese hermano y pedir perdón porque eternamente van a vivir en el cielo. Pero en este mundo también vivirán juntos. Los cristianos, con este tipo de problemas hay que ser bien sensibles. Su conciencia tiene que ser bien claro. Ahora, después de ser salvos a vida cristiana, también una cosa que hay que saber es que el castigo, cuando uno se arrepiente, puede ser más leve. Dando un paso más adelante, la vida de un cristiano salvo, ¿cómo debe llevar? Busquemos juntos Salmos capítulo 116. Salmos capítulo 116, versículo 12, busquemos. Salmos 116, versículo 12. Leamos juntos, silenciosamente. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? En esta palabra sale la gracia que el Señor me ha dado. Un pecador como yo, para salvarme, realmente me amó tanto y ha enviado a su unigénito con el cuerpo humano y vino aquí al lugar bajo y humilde para salvar a nosotros como menos de que gusanos. Fue crucificado y ha derramado toda su sangre preciosa para quitar mis pecados eternamente y sin ninguna paga me ha salvado, me ha puesto como su hijo y me dio la esperanza viva para entrar en su reino. Mientras que vivimos en este mundo, tampoco me abandona, sino siempre está conmigo y hasta que yo entre en el cielo me guíe y me protege. Toda esta gracia, ¿con qué pagaré, Señor? Hemos recibido una gracia tan grande, entonces hay que tener el corazón de agradecimiento y querer pagar otra vez esa gracia. Solamente recibe, recibe y recibe el regalo y no paga nada. No quiere dar el regalo otra vez. Entonces eso es un corazón equivocado.
Cuando uno recibe la salvación y lleva la vida cristiana, no lleva la vida cristiana por el miedo de perder la salvación, sino con el agradecimiento a Dios. La salvación se ha cumplido 100%, 1000% en la cruz. Y de esa verdad yo agradezco, me alegro, por eso yo obedezco y vivo para el Señor. ¿Con qué pagaré esta gracia contigo, Señor? Si es que no existiera ese camino de pagar esa gracia, qué pena, ¿no? Pero en la Biblia está enseñando cómo uno pagar esa gracia otra vez al Señor. En 1 de Pedro 2:2 sale que el primer paso de cómo pagar esa gracia. Hay que ir creciendo, ¿no? Un niño nace y cómo puede gozar a sus padres. Hay que crecer rápidamente. Entonces se da la vuelta, empieza a caminar o se levanta agarrando alguna mesa. O dice, ¡ay, qué alegría! Mi hijo sabe comer solo. Entonces toda la familia está alegrando. Tenemos que crecer y así se alegra el Señor. Pero está en igual condición cuando recibió la salvación. Un niño ha nacido, pasó 3 años y sigue como un bebé. ¿Eso le alegra a los padres? No. En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando uno recibe la salvación hay que leer, memorizar, escuchar, obedecer. Esto es comer la leche espiritual no adulterada. Un niño recién nacido tiene que estar entre los brazos de la madre. Entonces, con la boca del bebé y la tetilla de la madre, puede conectarse, ¿no? Y así ha creado Dios. Los brazos de la madre al final es la iglesia. La iglesia es como nuestra madre. Estando en la iglesia, están los hermanos amando unos a otros, aprendiendo juntos la palabra. Y ahí puede ser alimentado de la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada. Sucesivamente alimentar. Y así va creciendo. Después de recibir la salvación, si es que vemos la postura de cómo escucha la palabra, entonces se puede saber más o menos cómo está llevando su vida cristiana. Está escuchando la palabra y se ve en su postura, ¿no? O cuando lee la palabra o cuando memoriza. Entonces hay otros que realmente resplandecen, ¿no? Porque tiene el anhelo de aprender un versículo más. Yo antes escuché que una hermana cuando escuchó la palabra del seminario bíblico quiso ir al baño, pero como no puede ir por haber escuchado la palabra y quiere escuchar y escuchar, por eso el día siguiente vino con pañal. No es broma. Realmente hay que intentar todo lo posible para no perder ni una palabra. Entonces, si es que realmente anhela así, entonces crece rápidamente. Entonces hay que crecer rápidamente, pero hay otros que está pasando años, pero sigue como un niño recién nacido. No. En 2 de Pedro 3:18 dice, creced en el conocimiento de nuestro Jesucristo. Dice creced. Hay que ir creciendo. En 1 de Corintios 3, el versículo 11, apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hay que crecer en la fe y después de eso hablar, pensar. Y ya hay que dejar lo de niño y tiene que ser ya un hombre grande. Hay que dejarlo de niño. Y también busquemos juntos 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 15. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 15.
Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hasta aquí. El Señor ha muerto en vez de nosotros y por eso hemos sido vivos. Los vivos se refiere a los salvos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ha muerto en vez de nosotros y fue vivo en vez de nosotros. Entonces, para que ya no vivan para sí. El Señor ha muerto por nosotros. Pero nosotros, obviamente, tenemos que vivir para Él, ¿no? En esta vida tan corta, si es que pensamos que nos ha salvado, aunque muramos 100 veces, no podemos pagar toda esa gracia. Entonces, aunque no sean 100 veces, solamente vivir una vez para el Señor. Aún así no quieren. Busquemos juntos Romanos capítulo 14. Busquemos Romanos capítulo 14, versículos 7 a 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta palabra es que entre nosotros, entre los salvos, ya no vive para sí, tampoco muere para sí. Uno vive para sí y si muere para sí, entonces esto es tan miserable. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué hay que vivir así? Es porque mi espíritu ni mi cuerpo ya no es mío, porque fue comprado. Mi cuerpo y mi espíritu fue comprado por precio. Glorifica pues a Dios. Pues, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios, eso es pagar la gracia. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para el Señor hay que vivir y también hay que morir. Quien decide morir para el Señor, vive para el Señor. Y quien decide vivir para el Señor, muere para el Señor. Si vivo para el Señor, si muero para el Señor, viva o que muera, soy del Señor. Es claro, ¿no? Oh Señor mío, ahora yo soy de ti. Yo quiero vivir para ti. Ni siquiera tenemos el requisito para vivir para nosotros mismos o morir, porque yo no soy mío. Por eso ahora busquemos último versículo de hoy, San Juan capítulo 14. Busquemos juntos. San Juan capítulo 14, versículo 23. San Juan capítulo 14, versículo 23 a 24. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién ama al Señor? Los que son salvos. Como el Señor me ha amado tanto, yo también lo amo. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es amar al Señor? Guardar su palabra. Mi Padre le amará. Esta palabra es que Dios, a quien obedece a su palabra, ama más. Supongamos que tenemos varios hijos y hay hijo que obedece bien la palabra de sus padres, pero hay otros traviesos que no escuchan. Obviamente es igual hijo y yo amo de igual, pero yo a quien amo más. A quien es obediente a la palabra del Padre.
entonces lo ama más. Dios también, al Hijo quien obedece, ama más. Esto es el segundo amor. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Entre quien ama mutuamente quieren vivir juntos, ¿no? Dios primeramente nos ha amado y nos ha salvado. Amamos al Señor y obedecemos. Dios, con quien le ama juntamente, quiere vivir eternamente. Por eso nos lleva a su reino. Y haremos morada con él, dice. El cielo es un lugar donde está junto quien ama a Dios para vivir eternamente. El que no me ama no guarda mis palabras. Claro. Solamente con la boca decimos amamos al Señor y así ni siquiera obedece a la palabra, entonces es mentira. Dios no es engañado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Como dice en San Lucas 6. Decimos Señor. Señor quiere decir que está encima de mi cabeza, que es mi Rey, que toda mi vida está en las manos de Dios, que es el Rey de los Reyes. Sí o sí hay que obedecer. Por eso la vida de pagar la gracia al Señor. Mientras que vivimos en este mundo, así nos ayudará Dios, y cuando estemos ante Él, recibiremos la recompensa glorificada. Entonces, siendo cristianos, hay que vivir correctamente y tenemos que esperar para su venida, siendo piadosos. Por eso dice, procurad ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Así tenemos que llevar una vida distinguida. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en esta última época, en esta tierra, cuando termine tu gracia y cuando llegue el juicio, realmente sabemos que está tan cerca, pero en esta última época sabemos que nos has salvado. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo fue comprado con tu sangre, por eso es todo tuyo. Por eso en este último tiempo ayuda para que podamos vivir solamente para tu gloria. Para eso guíanos, Señor, entre nosotros, para que nadie vaya a la perdición de esta gloria, Señor. Para que ya no vaya ese corazón al mundo, a lo vano. Para que ya no vivamos conforme a nuestra carne. Que el Espíritu Santo ayude a nosotros. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.